tearing the fabric of life. Hola a todos amigos de YouTube. Hoy estamos aquí en el 21º episodio de la serie de SmackDown vs Raw 2008 modo 24/7 con Undertaker. Lo primero que teníamos eran 3 mensajes en el teléfono, el primero de ellos de Vince McMahon, en el que nos decía que esperaba que estuviésemos dispuestos a defender el campeonato, ya que en caso de no querer, había un montón de superestrellas dispuestas a hacerlo. Teníamos también un mensaje de Jonathan Coachman, un mensaje que iba más o menos en la misma línea, nos hablaba en esta ocasión de Backlash y nos decía que su intención principal era que nosotros fuésemos la gran estrella del espectáculo. Por último teníamos un mensaje de Armando Estrada, un mensaje de estos de elección, ya sabéis, con la exclamación roja, en el que nos preguntaba ante quién queríamos competir en el siguiente pague por ver por el campeonato de la WWE. Teníamos tanto a John Cena como a Umaga, y puesto que a Cena fue al que le quitamos el título en WrestleMania en el episodio anterior, íbamos a elegir finalmente al Bulldozer samoano. Teníamos también una actualización en la portada de revista, precisamente con Umaga y con John Cena, y con ese titular que hacía referencia a esa batalla de bestias. Posteriormente aparecía esta cinemática, Undertaker en los vestuarios, Armando Estrada que aparecía para hablar con él, y finalmente también aparecían tanto Umaga como John Cena, que hacía el tan esperado cambio a villano que no hizo en su momento, y bueno, nos castigaban un poco, nos estrellaban contra esa taquilla. La verdad que una alianza bastante extraña, sobre todo el hecho de ver a Cena hacer estos actos de heel máximo. Y bueno, ahí como veis, Taker que finalmente terminaba sangrando, Umaga y John Cena muy desafiantes. Con Taker nos enfrentaríamos ante uno de ellos en Backlash, y a continuación veremos cómo continuaba desarrollándose esta rivalidad. Tras esta cinemática recibíamos un mensaje también de Melina en el que nos pedía ayuda. Al parecer alguien la estaba persiguiendo y nosotros pues íbamos a intentar ayudarla. Aparecería esta siguiente cinemática, como vemos ahí estaba Melina, que parecía que estaba pasando apuros. Taker que aparecía para intentar ayudarla, sin embargo nuevamente era un plan de Umaga, de John Cena y de Armando Estrada que nuevamente iban a darle una tremenda paliza a Taker. Le estrellaban contra esos barriles mientras Taker se quejaba, y Melina, que finalmente se iba a ir con Armando Estrada, se iba a abrazar a él. Así que teníamos aquí a este trío de villanos que nos estaban haciendo la vida imposible hasta el momento. De este modo llegábamos a la primera lucha del episodio. Nos enfrentaríamos precisamente ante el Bulldozer samoano, ante Umaga. La lucha que iba a comenzar de esta manera, con Taker haciéndose con la ventaja inicial. La lucha que iba a pasar a desarrollarse en los alrededores del cuadrilátero, donde el hombre muerto iba a ejecutar su clásico machetazo de pierna, esta vez en la espalda de Umaga, de nuestro rival. Y como veis arriba a la izquierda estábamos a punto de cargar la barra del remate final. Aquí vamos a lanzar un ataque, pero Umaga, que nos lo iba a esquivar, nos iba a castigar de esa manera. Posteriormente una pequeña toma de árbitro, y finalmente Umaga, que nos iba a castigar contra los escalones de acero, primero de esa manera y posteriormente con este nuevo golpe. Un Umaga que de hecho nos lo iba a poner bastante complicado, iba a invertir muchísimos movimientos e iba a lanzar bastante ofensiva. Taker aquí, que con este lazo estaba a punto de cargar de nuevo la barra del remate final, con este clásico machetazo de pierna lo íbamos a conseguir. La cabeza de Umaga ya veis que está en naranja y el tronco en amarillo. Íbamos a buscar el Tombstone para el driver, pero Umaga sin embargo lo revertía. Ahora iba a tratar de ejecutar esta especie de powerbomb. Nosotros íbamos a intentar invertirlo, sin embargo esa primera powerbomb que llegaba, y finalmente Taker que respondía con este facebuster. Con esta variante de chokeslam íbamos a sorprender al Bulldozer samoano. Cargábamos de nuevo la barra del remate final, la cabeza en rojo, el cuerpo en amarillo, y ahora sí conseguíamos aplicar el primer finisher del encuentro, esta devastadora tumba rompecuellos que iba a llegar sobre nuestro oponente, sobre Umaga, la clásica cuenta de 3 de Taker de siempre, y la cuenta que llegaba a 1, llegaba a 2 y llegaba a 3 para conseguir la primera victoria del episodio. Tras la conclusión de la lucha teníamos la misma cinemática de siempre. En esta ocasión era Umaga el que expulsaba del cuadrilátero al hombre muerto. Tras el episodio de Raw recibíamos un nuevo mensaje de Jonathan Coachman, sin demasiada relevancia, simplemente un bonus en el salario, y el verdaderamente importante, el de Armando Estrada, en el que nos revelaba que tanto Umaga como John Cena querían ser el aspirante número 1 al campeonato, y probablemente el hombre que no fuera elegido para ser el aspirante estaría bastante enfadado. Teníamos también una actualización en la portada de revista en la que nuevamente iba a aparecer esta extraña alianza de Umaga y John Cena.
recibíamos un nuevo mensaje de Armando Estrada en el que nos revelaba que nos estaríamos enfrentando una semana más ante el bulldozer samoano, ante Umaga. Posteriormente teníamos dos nuevos mensajes, el primero de ellos de Jonathan Coachman, en el que nos revelaba que había tenido una conversación con Mr. McMahon y nuestro nombre había aparecido en ella. Y teníamos también un mensaje del Marine en el que se mostraba bastante enfadado porque le habíamos dado esa oportunidad titular a Umaga y nos lanzaba una pequeña amenaza al final del mensaje diciendo que nos haría daño. La lucha ante Umaga, que finalmente se iba a convertir en una triple amenaza en la que también estaría involucrado John Cena, probablemente Vince McMahon, había tenido algo que ver con esta decisión final. Y bueno, como vais a ver, fue una lucha bastante complicada, pero la verdad es que Taker fue el claro dominador del encuentro en todo momento, y la verdad es que ninguno de sus dos rivales tuvo la más mínima opción de conseguir la victoria. Con esta variante de chokeslam sobre el bulldozer samoano, Undertaker, que conseguía cargar la barra del movimiento final, aplicaba también ese running DDT sobre John Cena, un líder de la Nation que iba a ser también el destinatario de este primer movimiento final de la triple amenaza, este primer chokeslam garra de ultratumba que llegaba sobre el Marine. El hombre muerto que iba a lanzar a John Cena contra el esquinero iba a aplicar esta también variante de chokeslam, le subíamos a lo más alto de la tercera cuerda, señalábamos y finalmente lanzábamos al líder de la Nation, Umaga, que nos castigaba con ese cabezazo. Sin embargo, nosotros estábamos muy centrados en castigar a Cena, lo hacíamos también con ese clásico machetazo de pierna y finalmente este running DDT de nuevo para Umaga. Estábamos a punto de cargar el movimiento final, sin embargo el bulldozer samoano, que nos iba a invertir ese movimiento, finalmente se castigaban entre ellos una vez más. Aplicábamos un nuevo running DDT sobre Umaga, la cabeza, que la tenía ya en naranja, estaba a punto de comenzar a sangrar. Un nuevo machetazo de pierna clásico por parte del hombre muerto. Cena, que aquí iba a tratar de ejecutar esta especie de murallas de Jericho o Boston Crab. Taker, que lo iba a impedir. Umaga, que a la vez se salía de la cuenta, lanzaba a John Cena. Teníamos que estar muy rápidos para aprovechar el chokeslam y finalmente aquí íbamos a conseguirlo. Estaba a punto de terminarse la barra de impulso, tendríamos que cargar de nuevo el finisher, el segundo chokeslam que llegaba para John Cena. Una nueva variante de chokeslam que iba a llegar para Cena, conseguíamos cargar de nuevo la barra del movimiento final y el pobre Marine iba a recibir el tercer chokeslam del encuentro, el tercer movimiento final para Cena, que iba a quedarse totalmente KO con la cabeza en rojo. Umaga, que con este running DDT iba a comenzar a sangrar y nosotros rápidamente buscábamos la cuenta de 3 sobre el Marine, la cual iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos exactamente la misma cinemática que la semana anterior, Umaga una vez más expulsado del cuadrilátero al fenómeno, a Undertaker. Tras el episodio de Raw recibíamos dos nuevos mensajes, el primero de ellos del médico, como siempre pidiéndonos que nos calmásemos un poco, y el segundo de ellos de Armando Estrada, nuevamente un mensaje de elección con esa exclamación en rojo, y en el que nos revelaba que Umaga y John Cena parece que estaban teniendo una serie de conflictos y nos daba la opción de elegir si hacer equipo con Umaga en contra de John Cena, es decir, aliarnos con el bulldozer samoano, o rechazar la ayuda de Umaga, que finalmente iba a ser la opción que íbamos a elegir, ya que no quería tener nada que ver con la relación entre estos dos. Antes del siguiente episodio de Raw recibíamos dos mensajes, el primero de ellos de Jonathan Coachman, sin demasiada importancia, nos revelaba simplemente que habíamos estado en el top 5 del Power 25 durante 5 semanas seguidas, y el mensaje verdaderamente importante de John Cena, en el que nos decía que se había enterado de que habíamos rechazado esa oferta de Armando Estrada de aliarnos contra él, y que pese a que eso no cambiase nada entre nuestra rivalidad, ahora parecía un poco más cercano a nosotros. La lucha en el siguiente episodio de la marca roja, que iba a comenzar de esta manera con esa clásica llave de Taker, y como veis nos estamos enfrentando una vez más ante Umaga, la verdad que está siendo junto a Taker el gran protagonista de esta storyline, y en su esquina, abajo a la derecha, como veis, estaba Armando Estrada, un Taker que comenzaría la lucha con la ventaja y castigando las piernas de su rival. El fenómeno que iba a sorprender a Umaga con esta nueva variante de chokeslam, posteriormente con este clásico machetazo de pierna, mientras Armando Estrada, como veis, estaba protestando al árbitro, no sé exactamente bien el qué, un nuevo derechazo que llegaba a la nuca de Umaga, que sin embargo aquí iba a conseguir revertir este último movimiento y aplicar este DDT. El hombre muerto que iba a continuar castigando a Umaga, en esta ocasión con este poderoso golpe para castigar su tronco, el cual está en amarillo, como veis, mientras que la cabeza estaba ya en naranja. Posteriormente iba a continuar trabajando esa rodilla izquierda del bulldozer samoano,
y una vez más un nuevo movimiento sobre las extremidades de nuestro oponente de Umaga, que de hecho estaban ya en amarillo, y con el que conseguíamos cargar un nuevo movimiento final, un Tombstone Piledriver que llegaba para el cuerpo de Umaga, del bulldozer samoano. Ahí ejecutábamos el Tombstone Piledriver, la cabeza de Umaga en naranja quizá no era suficiente para terminar la lucha, sin embargo la cuenta llegaba a 1, a 2 y a 3 para conseguir la victoria. Tras la conclusión del choque teníamos una vez más la misma cinemática de siempre, con la única diferencia de que en esta ocasión era Undertaker quien expulsaba a Umaga del cuadrilátero. Tras el episodio de Raw teníamos un nuevo mensaje del médico, una vez más, que nos pedía que nos calmásemos, y el de importante, el de Jonathan Coachman, en el que nos revelaba que la última semana de Raw la tendríamos libre, no competiríamos, mientras que John Cena y Umaga sí. Posteriormente teníamos también una actualización en la portada de revista en la que aparecía Umaga y un titular que decía "Elige tu veneno". Recibíamos un nuevo mensaje de Vince McMahon en el que nos decía que quería dureza, quería que enseñásemos lo poderosos que éramos y por tanto nos recomendaba que interfiriésemos en esa lucha entre John Cena y Umaga. Por último, antes del episodio de Raw, teníamos un mensaje de Jonathan Coachman, nos informaba de que llevábamos 15 victorias consecutivas y un mensaje de Armando Estrada, en el que nuevamente nos confirmaba que se enfrentarían John Cena y Umaga y el ganador sería nuestro rival en Backlash, con lo cual podríamos intervenir para decantarnos del lado de uno o del otro. Efectivamente no íbamos a competir en el siguiente episodio de Raw, pero sí lo harían estos dos hombres, John Cena y Umaga, que se enfrentaban, y Taker, que iba a aparecer con una silla. Se encaraba un poco con los dos, el árbitro, que como veis rápidamente iba a recibir ese tremendo sillazo, se marchaba del cuadrilátero por la vía complicada, mientras que Taker, Cena y Undertaker parecía que iban a comenzar una triple amenaza, unos empujones, las típicas peleas, y finalmente Umaga, que se marchaba del cuadrilátero, la cinemática de siempre también, una muy repetida, Taker que quería seguir luchando contra él, y esto es provocado porque le habíamos costado la lucha ante John Cena y por lo tanto nos enfrentaríamos ante el Marine en Backlash. Recibíamos un nuevo mensaje de Jonathan Coachman en el que nos decía que era nuestro momento para brillar y para representar Raw como su campeón de la mejor manera posible. Posteriormente recibíamos un nuevo mensaje de John Cena en el que básicamente nos decía que nos derrotaría en Backlash y que nos arrebataría todo lo que nos importaba, incluido el campeonato mundial de la WWE. Por último, antes del pague por ver, teníamos este mensaje de Armando Estrada en el que nos decía que realmente daba igual a quién hubiéramos elegido, si a Umaga o a John Cena, ya que tenía la confianza de que cualquiera de los dos nos destrozaría en Backlash. De este modo llegábamos al pague por ver, nos presentaban la clásica promo, Taker haciendo esas poses con el campeonato de la WWE, una pequeña batalla dialéctica con John Cena, con el Marine, momentos de nuestros encuentros ante el líder de la C-Nation en el que le hacíamos sangrar, el ajuste de actitud o el FU como se llamaba en esa época, que no ha sucedido, y lo que como siempre se ha sucedido ha sido este Tombstone Piledriver que llegaba sobre Cena, y para cerrar la promo como siempre el rostro desafiante de Taker. La lucha ante John Cena que iba a comenzar de la siguiente manera: íbamos a ejecutar este primer movimiento para hacernos con la ventaja inicial y posteriormente, como ya es costumbre, Taker que iba a castigar las piernas de su oponente, ya que es algo que carga rápidamente la barra de impulso y también afecta el desarrollo de la lucha. El Marine que iba a responder con esta serie de poderosos golpes sobre la cabeza de Taker, primero ese cabezazo, esa derecha, esa izquierda, un nuevo cabezazo, derecha, izquierda una vez más, sin embargo Taker que lo iba a conseguir evitar y aplicar este Running DDT sobre Cena. El hombre muerto que se iba a hacer con una silla que estaba debajo del cuadrilátero, ya que era un combate sin descalificación, que no sé si os lo he comentado. El hombre muerto que se acercaba lanzaba ese primer sillazo sobre Cena a la cabeza, que se le quedaba ya en amarillo. Íbamos a buscar el primer movimiento final del encuentro y lo íbamos a conseguir. Esta garra de ultratumba que iba a llegar sobre nuestro rival, sobre Cena, la cinemática clásica. Sin embargo, íbamos a continuar atacando a Cena, ya que queríamos desquitarnos por todo lo que nos había hecho durante las semanas anteriores. Como veis, el hombre muerto que había llevado todas las armas posibles al centro del ring, también el título, y le íbamos a castigar con él ese tremendo cinturonazo que llegaba sobre el rostro de Cena. Estábamos a punto de cargar un nuevo movimiento final. Aquí nos iba a invertir, nos iba a arrebatar el título, sin embargo nosotros nos hacíamos con la silla. Lanzábamos ese sillazo, le hacíamos sangrar la cabeza de Cena, que se encontraba ya en rojo, más sillazos que llegaban sobre el cuerpo de Cena hasta gastar la silla.
hasta gastar el arma y vamos a buscar ese chokeslam, sin embargo Cena lo iba a invertir. El hombre muerto que se hacía en esta ocasión con el martillo, Cena que nos lo iba a arrebatar, sin embargo íbamos a coger nuevamente el campeonato y le íbamos a golpear de nuevo en la cabeza, un Cena que estaba ya totalmente destrozado, ese martillazo sobre la espalda que llegaba y que nos hacía cargar de nuevo la barra de impulso del remate final, una segunda garra de ultratumba que iba a llegar sobre el cuerpo de Cena que estaba ya totalmente destrozado y ensangrentado, pero la paliza no iba a terminar ahí, ya que nuevamente Taker le iba a golpear con el martillo, el tronco de Cena que se quedaba ya en amarillo también, un nuevo impacto que intentábamos que llegase al cuerpo de Cena, no lo conseguíamos, sin embargo nos hacíamos con ese palo con alambre de púas, dos impactos consecutivos que llegaban sobre el cuerpo del marine y una posterior garra de ultratumba que iba a llegar de nuevo sobre el cuerpo de Cena, que como digo estaba ya totalmente visto para sentencia esta lucha, para posteriormente continuar castigándole con ese palo con alambre de púas que se rompía ya de manera definitiva. Nos íbamos a hacer nuevamente con el martillo, estábamos esperando a que Cena se levantase, sin embargo al ver que no lo hacía finalmente impactábamos, no lo conseguíamos y ese segundo impacto que sí iba a llegar sobre el tronco de Cena, este tercero que también iba a llegar, el cuerpo de Cena que ya estaba también en rojo, tan solo faltaban las piernas, lo que iba a llegar de nuevo iba a ser una nueva garra de ultratumba sobre un John Cena que era simplemente un muñeco de trapo en manos del fenómeno. Por último, para poner punto final a la lucha, el hombre muerto que se iba a hacer con esos escalones de acero, ese tremendo impacto que iba a llegar sobre el rostro de Cena, y ahora sí, para finalizar con esta auténtica carnicería que habíamos lanzado sobre el líder de la C-Nation, íbamos a aplicar el último movimiento final de la lucha, este devastador Tombstone Piledriver que llegaba sobre Cena, la clásica cuenta de 3 de Taker. Iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para retener el campeonato mundial de la WWE. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática que la verdad también la hemos visto ya en bastantes ocasiones, Taker celebrando su victoria con el campeonato de la WWE con el diseño que precisamente creó Cena allá por el año 2005 cuando se convirtió en campeón mundial, Taker que le daba la mano, finalmente una patada y este DDT sobre el campeonato que aumentaba más esa herida en el rostro de Cena, esa brecha que tenía. El hombre muerto que continuaba celebrando la victoria mientras Cena, totalmente destrozado, poco a poco iba abandonando el ring. Y finalmente, pues como ya hemos visto en varias ocasiones, a base de patadas, el hombre muerto iba a terminar de expulsar al marine del cuadrilátero, mientras continuaba celebrando el hecho de haber retenido el título de la WWE. Tras la conclusión del pague por ver teníamos un mensaje de Jonathan Coachman que nos felicitaba por haber retenido el campeonato mundial, nos decía que habíamos tenido una actuación increíble y que deberíamos estar orgullosos de lo que habíamos hecho, y un mensaje de Vince McMahon en el que nos felicitaba también por haber conseguido esa victoria, pero nos advertía también de que tan solo era el comienzo y de que nos enfrentaríamos ante muchos nuevos retadores durante los meses posteriores. Por último teníamos también una actualización en la portada de revista, un titular que decía que el campeón emergía victorioso y en la portada aparecía John Cena totalmente destrozado. Y bueno amigos, de este modo termina el capítulo de hoy. Este era uno de los motivos por el que quería continuar con la serie. Ahora que estábamos en Raw como campeón de la WWE, yo recordaba que había storylines nuevas. Esta que ha sido bastante interesante con John Cena y con Umaga, también con Icon Melina involucrada, con Armando Estrada también, cinemáticas nuevas que no hemos visto y bastante violentas, bastante atractivas. Y bueno, pues continuaremos con la serie, esperemos que no se repitan las storylines de camino a los siguientes packs por ver. Y una vez llegue WrestleMania será el final de la temporada 3 y también de la serie. Y comenzaremos con una nueva que estoy ya barajando posibilidades sobre qué juegos tendríamos que traer al canal. Y nada, para finalizar pues lo que os digo siempre, dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.